Bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a hablar sobre la estructura de una vela, cómo está compuesta una vela y todo lo que tienen que saber sobre una vela. Fíjense que esto es bastante importante que ustedes lo tengan en cuenta, ya que si ustedes no entienden, ¿sí?, cómo inicia y cómo termina una vela, pues les va a ser muy difícil entender temas como impulsos y retrocesos que son basados en liquidez. Bien, entonces principalmente vamos a tener dos tipos de vela, una vela alcista y una vela bajista. Bien, la vela alcista, siempre la vela alcista va a iniciar por la parte inferior, o sea, este va a ser la apertura de la vela alcista. Apertura. La vela alcista inicia, esa es su apertura. Después que hace su apertura, ¿sí? Vamos a tener en esa vela un mínimo, ¿ok? Tenemos un mínimo. Después vamos a tener un máximo, bien, de esa vela. Y por último vamos a tener el cierre de esa vela, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante definir esto? Ya vamos a ver el por qué. Máximo y cierre. Perdón. Y el cierre. Entonces, ¿qué quiere decir? Las velas que cierren por encima van a ser alcistas, las velas que cierren por debajo van a ser bajistas. Ya vamos a ver el ejemplo contrario. Bien, ahora, otra cosa que tienen que entender también de las velas van a tener cuerpo, que va a ser esto, que es el volumen, ¿sí? Entonces, vamos a llamarle cuerpo. Y esto se va a llamar mecha. Bien, que la mecha son bastante importantes saberlas identificar. Entonces, vamos a ver ahora la vela bajista, porque la vela bajista es diferente a la alcista. Inicia y cierra de una manera diferente. ¿Ok? Ahora, vamos a copiar esto, clonar esto y vamos a ponerle lo mismo aquí. Clonamos esto acá, clonamos esto acá. Fíjense que la apertura de las velas bajistas empieza por la parte superior. Aquí es donde va a empezar la apertura. Vamos a tener el máximo de esa vela. Vamos a tener el mínimo de esa vela. Y vamos a tener el cierre de esa vela. Quiere decir que las velas bajistas cierran por la parte inferior y las velas alcistas cierran por la parte superior. Bien, esto, si ustedes lo ven en un gráfico de líneas o pongamos el ejemplo, sí, porque por eso es importante que ustedes puedan definir y entender la vela. Si tú tienes una vela de esto en una hora, en una temporalidad de una hora, sin necesidad de yo bajar de temporalidad, ya yo voy a poder definir qué va a ser el precio en temporalidad más baja. O sea, si esto es una hora, yo voy a entender que 15 minutos, esta vela abrió así, abrió aquí, hizo un impulso alcista, hizo un, hizo un retroceso alcista, hizo un impulso bajista, hizo el retroceso y aquí cerró esta vela. Entonces, en una hora tú vas a poder ver esto, pero posiblemente en 15 minutos, ¿sí? O incluso en 5 minutos, tú vas a ver cómo el precio se va a mover de una manera, vas a tener más velas dentro de esa misma vela. Vas a tener que el precio empezó aquí, subió, bajó y retrocedió. ¿Por qué? Porque por eso es lo importante entender cómo inicia y cómo cierra una vela. Por eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Por eso es importante que tú entiendas la estructura de la vela y cómo está conformada una vela, para que puedas después entender qué es lo que puede él estar haciendo dentro de esa vela. Bien. Entonces, veamos esto, ¿sí? En esta acá. Fíjense, ¿qué pasa si yo hago esto y pongo todo así? Todo un mismo color. ¿Cómo tú puedes definir cuál es una vela alcista y cuál es una vela bajista? Porque si todo está al mismo color, pues ¿cómo haces? Por eso tú tienes que entender cómo inicia y cómo empieza una vela. Entonces, vamos a iniciar a partir de acá. Bien, empecemos a partir de esta. Quiero que me digan cómo inicia esta vela. Aquí abre la vela. Una cosa bastante importante.
¿sí? Una cosa bastante importante es que donde termine una vela, normalmente va a abrir otra vela, ¿sí? Donde termine una vela, va a abrir otra vela. Cuando no abre una vela donde termina otra, va a haber algo llamado gap. Gap es una diferencia que hay entre un precio y otro. Se va a hacer como un vacío que va a haber, que el precio cerró aquí y abrió más arriba. Ese espacio va a ser un gap. Y ahorita vamos a ver si conseguimos un gap para que lo vean. Entonces, ¿dónde inicia la vela? La vela inició por arriba. Creo que nuestro máximo, creó nuestro mínimo, hizo el cierre aquí abajo. ¿Qué quiere decir? Que si la vela cerró aquí, ¿qué vela va a ser esta? Una vela bajista. Vamos a pintar con una línea roja las bajistas. Esa va a ser bajista. Esta que hizo el precio, mira, cerró aquí, apertura arriba, hizo acá y cerró abajo. Quiere decir que la que sigue también va a ser una vela bajista. Fíjense acá, abrió aquí. ¿Por qué sé que abrió? Porque donde cierra uno tiene que abrir la otra. Abrió aquí, hizo un alto pequeño, hizo el mínimo y cerró acá. Quiere decir que esta vela que viene acá también va a ser ¿qué? Bajista. Ahora, ¿qué pasó acá? Miren, abrió aquí, hizo el mínimo, hizo el alto y cerró acá. Quiere decir que esta vela que está aquí, ¿qué color va a ser? ¿O qué va a ser? Va a ser es alcista, porque cerró por encima. Mira aquí, abrió aquí, hizo el bajo, hizo el alto y cerró arriba. ¿Qué quiere decir? Que esta vela también va a ser alcista. Está acá. ¿Qué tenemos? Mire, cerró aquí, abrió aquí la vela, hizo el alto, hizo el bajo y cerró abajo. Quiere decir que esta va a ser ahora ¿qué? Esta va a ser una vela bajista. Bien. La que sigue, abrió aquí, creó el alto, hizo el bajo aquí, otra vela bajista. Esta, aquí, el bajo, cerró acá, otra vela bajista. ¿Sí ven? Miren, aquí abrió aquí, hizo el bajo, hizo acá. Así de chiquita, sé que es bajista. Después miren que aquí abrió aquí, hizo el bajo, subió y cerró por acá. Quiere decir que esta que está acá pequeña va a ser ¿qué? Alcista. Aquí tengo lo mismo. Miren, abrió aquí, cerró arriba. O sea, este es alcista. Ahora, si yo quiero cambiar el color, vamos a ponerlo blanco como lo teníamos. Fíjense, las alcistas que marcamos, miren cómo están las alcistas y miren las bajistas negras. ¿Sí ven? ¿Qué quiere decir? Que marcamos las velas bien porque entendemos esto. Perfecto. Ahora, lo que hablamos del gap es cuando el precio, en este caso una vela alcista, cierra acá y abre más adelante. Ese espacio que hay de aquí y ahí, eso es lo que llamamos gap, ese espacio, ¿bien? Que normalmente, miren que el precio los llena. ¿Sí? Fíjense que aquí en esta subida, miren que aquí tenemos un gap, un espacio. Miren que el precio cerró aquí y abrió aquí arriba. Entonces quiere decir que ese gap o ese espacio debe ser lleno en algún momento. Entonces posiblemente el 10Y posiblemente pueda bajar a llenar ese gap. Bien, eso es lo que es gap. Bien, entonces ya conocimos lo que es una vela, la vela japonesa, cómo está estructurada y el gap. Bien, entonces las velas nos van a ayudar nosotros a definir bien, porque también tenemos que entender la formación de la vela y lo que simboliza una vela. Una vela que tiene mucho volumen, así como acá mucho volumen significa mucho cuerpo, va a significar que el precio tiene intención de seguir bajando porque tiene mucho volumen. Las velas que tienen mucha mecha o que toman mechas tienen intención o son velas que toman liquidez. Por ejemplo, fíjense, esta vela es una vela que tiene más mecha que cuerpo, tiene intención de toma de liquidez. Como una temporalidad más baja para que sea mejor. Mira, esta vela tiene que más mecha que cuerpo, quiere decir que el precio tomó liquidez de cierta zona, o por ejemplo esta, mira, tomó liquidez de cierta zona y el precio que hizo reaccionó. ¿Por qué? Porque tiene más mecha que cuerpo, ¿bien? Entonces, cuando tienen volumen es porque tiene indicio a seguir la dirección y cuando tienen más mecha es porque está tomando liquidez de algo y puede estar generando una reversión, ¿bien? Si se dan cuenta, las velas que tienen con volumen van hacia la misma dirección. Cuando hay velas que vienen bajista y tienen
una mecha o más mecha, pues quiere decir que el precio está rechazando la zona y puede empezar a hacer la reversión. Bien, entonces eso también quería que lo entendieran, el volumen de las velas, ¿sí? No es lo mismo que yo vea una vela que tiene un volumen así tan fuerte o una vela que tiene un volumen poquitico y tiene más mecha, ¿sí? Obviamente no va a ser lo mismo jamás en el mundo. Las velas con mayor volumen significan mayor fuerza y el precio puede continuar bajando, ¿ok? Entonces, quería enseñarles esto sobre las velas, ¿sí? Porque creo que es bastante importante que entiendan cómo está formada una vela, dónde inicia, dónde cierra, dónde termina, porque con esto ustedes van a poder entender mejor un retroceso válido. ¿Por qué? Porque van a entender que cuando el precio, yo tengo una vela acá, pongamos que esto es una vela bajista, ¿sí? Yo tengo una vela acá, yo sé dónde la vela, en este caso, terminó, ¿sí? Terminó aquí abajo. Pero también sé cuál fue mi último alto de esa vela. O sea, este fue mi último alto de esta vela o mi última zona, ¿sí? De alto de esta vela. Quiere decir que si ese fue mi último alto de esa vela, voy a poner esto uno, ¿sí? Cuando inicie otra vela, bien, si el precio decide hacer esto, subir por encima de esa vela, pues ya yo sé automáticamente que esta vela le está tomando liquidez a esta porque rompió su máximo anterior. Y al romper el máximo anterior, ya yo puedo entender que ahí yo voy a tener un retroceso válido. Entonces, el que realmente entiende cómo funciona una vela, pues va a entender la verdadera liquidez y cómo marcar un retroceso de manera correcta. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado esta clase. El que realmente la vio hasta el final pudo entender lo importante de esta clase y nos vemos en una siguiente clase. Que tengan un feliz resto de semana y que tengan un excelente trading.